entre ellos, ¿ok? Ambos hablan de la cantidad de calor necesaria para. Esta ecuación, ¿ven? Ah, ¿Dónde están? Aquí está. Esta ecuación de aquí que tiene que ver con calor específico, permítame. Sí, mamá. Bien. Entonces, este es el calor, la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura. Recuerden esto, ¿ok? Esta ecuación es la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura. ¿Ok? Esta, en el que se incluye el calor específico y la cantidad de materia. Esta otra ecuación, esta de cambio de fase, es la cantidad de calor necesaria para cambiar de estado de agregación. Que son pues los estados sólido, líquido y gaseoso, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre una y otra ecuación, pero cuando hablamos de cantidad de calor desde un punto en el que todavía es sólido hasta un punto gaseoso, vimos un ejemplo, un ejercicio el lunes pasado, en el que teníamos que considerar ambas ecuaciones, ¿va? Porque esta nos dice, ok, yo necesito esta cantidad de calor para cambiar la temperatura, por ejemplo, en el caso del agua, de -20 a 0 °C. Y luego voy a ocupar esta para convertir el hielo en agua. Y luego otra vez esta para aumentar el agua de 0 a 100 °C, que son los puntos límites, ¿no? Y luego esta para cambiar de agua a gas. Y finalmente esta en caso de que me pidan un gas mayor a 100 °C. ¿Ok? Entonces, que quede bien claro esa diferencia entre una y otra ecuación, por favor. ¿Va? ¿Preguntas sobre esta? No, profe. Muy bien. En cuanto a dilatación, vemos que tienen la misma apariencia. Lo único que cambia es esta parte de aquí, que uno tiene que ver con la longitud lineal, otro con área y otro con volumen, pero tienen la misma apariencia, ¿sí? Y ya nomás la constante de multiplicación de aquí está relacionada con la lineal. En caso de que no nos la den, ¿no? En caso de que no nos den estas constantes de aquí y acá, pues se pueden obtener de esta manera. Si ya nos dicen, y aguas con eso, si ya nos dicen que donde la constante de dilatación superficial o volumétrica es, entonces no hay necesidad de hacer esta multiplicación, ¿no? Porque ya nos están dando el valor de la constante. Así que aguas, léanle bien. Y si dice que es lineal, ¿sí? Que es esta. Entonces, a estos valores hay que multiplicarlos por 2 o por 3 respectivamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que quiero que veamos hoy es esta ecuación, que ahorita checamos un caso, que es lo que les comentaba de este cubito. Encontré un problema que lo considera. Y ah, el de los gases, que son estos 4 leyes. ¿Ok? Ahorita vamos a checar eso.
Y ya lo diferente a lo que vamos a hacer ahorita, pues serían despejes, ¿no? Yo creo que, bueno, estas leyes de acá son relativamente fáciles de despejar. El problema es cuando tenemos aquí las restas, ¿verdad? Pero recuerden que cuando tenemos las restas hay que quitar todo lo demás excepto la resta primero. Por ejemplo, bueno, esto ya lo habíamos hecho varias veces, pero en todos modos lo considero. Es más, lo voy a hacer mejor con este de aquí abajo. Ahí, con estos. Digamos que tenemos este de aquí, o este de acá que tenemos espacio suficiente. Digamos que nos van a pedir la temperatura de inicio, ¿ok? Recordemos que, bueno, la delta T es temperatura final menos temperatura inicial, ¿ok? Y nos están pidiendo la inicial. Entonces, lo primero que hay que hacer es, así como está, miren, así lo único que se va a pasar es esto dividiendo, ¿no? Entonces vamos a tener que delta T es igual a gamma, sí, o sea, exactamente, no, perdón. Es esto de acá, lo que ya tenemos a la izquierda, exactamente igual, y los dos valores que están multiplicando a la delta T se pasan dividiendo, ¿ok? Ahora, esta fórmula funciona si solamente nos piden la diferencia o aumento o incremento, ¿no? Si nos piden diferencia, aumento o incremento, este despeje funciona. Esto es lo que nos da justamente cualquiera de estas palabras, ¿va? Pero si no, como yo les decía, bueno, ¿y qué tal si me piden la temperatura inicial? Entonces lo único que hay que recordar es que esta triangulito T es esta resta, ¿ok? El siguiente paso sería pasar este sumando del otro lado. Lo voy a hacer para arriba. Quedaría TF es igual a delta B sobre gamma B0 más TI. Y como nos están preguntando del lado izquierdo, terminar en que TI es igual a TF menos la división. Aguas con los valores nomás. ¿Ok? Y ese sería el despeje si quisiéramos encontrar la temperatura inicial. ¿Preguntas? Para la temperatura final solo se sumaría la temperatura inicial en esa fórmula. Sí, sí, si nos piden la temperatura final, la fórmula que nos están pidiendo es esta de aquí. Gracias, profe. Bien, ahora sí. Bueno, eso en cuanto a despejes, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Yo creo que sería lo más complicado que nos pidan eso. Porque cualquier otra cosa, pues son puras multiplicaciones o divisiones, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es pasar multiplicando o dividiendo, dependiendo, ¿no? Sin cambiar los signos. Solamente se cambian los signos cuando pasamos sumando, ¿sí? O restando. Pero cuando pasamos dividiendo no hay cambios de signo, ¿va? Estos que se pasaron dividiendo se pasaron con el signo con el que están. En este caso, por ejemplo, de aquí, si tuviéramos que pasar la L del lado izquierdo, se pasaría multiplicando a la H sin cambiar el signo. ¿De acuerdo? Así que aguas con eso. Bueno, ahora sí nos vamos a los problemas. Vamos a empezar con este. Dice, un globo se llena con 4 litros de helio a 17 grados centígrados y una presión de 750 torres. Bueno, antes de continuar, no sé, ya hicieron todo su examen, ¿verdad?
Ya. Ya, profe. Ya. Ok, Ya. si de los que están aquí falta alguno, primero vaya a hacer su examen porque pues si terminamos a las 6, el examen se va a cerrar. Ok, al cabo solo son 10 minutos y todavía falta uno por aquí. Si no, pues bueno, continuamos. Profe, perdón por Dígame. interrumpir, Ajá. pero ¿no podría grabar la clase como la Claro, clase anterior? claro. Gracias. Ay, ese no era. Era aquí. Así, algo que hay que recordar es que yo ahorita voy a ponerles algunos ejemplos de las leyes, de los gases y de conducción, pero pues los problemas pueden ser muy variados, ¿no? Como ustedes ya los han visto. Depende de si tenemos que hacer despejes o no. Pero aún así, lo que me importa es que ubiquemos bien en qué momento vamos a utilizar ciertas fórmulas y ya a partir de ahí, pues, hacer los despejes correspondientes, ¿no? Entonces, checamos. Bien, dice, primero, vamos a poner todo, al cabo esto solo lo hago una sola vez y después lo copio. Datos. Fórmula. Procedimiento. Y resultado. Ok. Bien, entonces, ¿qué información nos dice? Vamos a ver, un globo se llena con 4 litros de helio a 17 grados centígrados y una presión de 750 torr. Si al llegar a 3.000 metros de altura, la presión en su interior desciende 524 torr y su volumen aumenta a 5.33 litros, ¿cuál sería su temperatura? Entonces, aquí nos ponen un volumen inicial. Vamos a llamarle volumen 1, que son 4 litros. Son dos estados aquí. El primer estado es con este volumen, esta temperatura y esta presión. ¿Ok? Entonces tenemos estas cantidades en el primer estado. Torr. ¿Ok? Luego nos dicen, si al llegar a 3.000 metros, esta es una altura, bueno, lo pueden poner como datos, pero yo ya sé que este número no nos va a servir de nada en este caso, ¿ok? Porque lo que nos importa es, en el caso de los gases, solo nos importa el volumen, la temperatura y la presión o cantidad de materia, ¿sí? En moles, en caso de que no lo dijeran, pero no la altura en la que se encuentra. A esta altura simplemente tenemos esta presión. Eso es lo único que nos importa. ¿Va? Entonces voy a poner presión 2, 524. Chéquense que disminuyó la presión. ¿Por qué? Porque al aumentar de altura hay menos eh, atmósfera sobre nosotros, por decirlo así. Hay menos gases sobre nosotros que están ejerciendo fuerza. ¿Ok? Luego tenemos un volumen 2 a 5.33 litros y nos están preguntando la temperatura en ese nuevo estado. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Primero que nada, entender que estamos hablando de gases y estamos hablando de que estos gases son caracterizados, es decir, descritos a través del volumen, la temperatura y la presión. Eso nos obliga inmediatamente a usar estas fórmulas de acá. Estas de aquí. Las de leyes de gases que inician con la ecuación de gas ideal. ¿Sí? Ecuación de gas ideal utiliza presión, volumen, número de moles, la constante R que tiene esos valores y la temperatura. Si no, en este caso no nos están hablando de un gas ideal exactamente, nos están hablando de una relación entre dos estados diferentes dentro de la evolución de un gas, que básicamente son estas leyes. Estas leyes nos hablan de cómo
cambian los valores del gas, es decir, cómo evoluciona el gas. ¿Ok? ¿Y cuál de estas 4 leyes vamos a utilizar? Bueno, entender que cada una utiliza una constante. Constante significa que ese valor que nos está diciendo no va a cambiar. ¿Ok? Sin embargo, para nuestro problema, vemos que todos los valores están cambiando. Está cambiando el volumen, la temperatura y la presión. Por lo tanto, la ley que vamos a utilizar es la ley general o ley combinada de los gases. ¿Sí? Entonces, ponemos esta aquí abajito. Ahí. No se pueden fijar esas cosas. Entonces ponemos presión y volumen. Recordemos que la presión y el volumen siempre se están multiplicando y la temperatura va a estar dividiendo. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, esta es la fórmula principal y de aquí nos están pidiendo la temperatura 2, que es esta de aquí abajo. ¿Va? Entonces tenemos que hacer un despeje. El primer despeje, recordemos que para obtener un valor real, necesitamos que cualquiera de los valores aquí presentes tienen que estar en el numerador, es decir, no deben de estar dividiendo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es que este de aquí lo vamos a pasar multiplicando. ¿Ok? Ese es el primer paso. Y ya de ahí, el siguiente paso es que todas estas otras cantidades que no necesitamos de este lado, porque el T2 es lo que vamos a querer encontrar, se pasan del lado derecho con la operación contraria. No es necesario que lo hagan en varios pasos, lo pueden hacer en un solo paso, miren. La temperatura 2 es igual a. La temperatura 1 está dividiendo, entonces se pasa multiplicando. Y es el único que se va a pasar multiplicando, porque es el único que está dividiendo. Los otros dos que están multiplicando, que están en el numerador, se van a pasar dividiendo. Y listo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Entonces procedemos a poner nuestros cálculos. Ay, siempre se me olvida preparar la, ¿cómo se llama? Calculadora. Profe, Dígame. ¿las temperaturas se tienen que convertir a Kelvin? Si no nos dice, no. Sí, aquí podemos continuar utilizando la misma temperatura que tenemos. ¿Sí? Como en este caso no estamos utilizando una constante que nos defina qué unidades de temperatura hay que utilizar, podemos utilizar cualquier temperatura. Y si el problema no nos especifica que lo quieren en Fahrenheit o en Kelvin, entonces continuamos con grados centígrados. Ok, gracias. Entonces ponemos aquí, T2 es igual a T1, que sería 17, por presión 2, que es 524. Por el volumen 2, que es 5.33 litros. Lo que sí es que si nos ponen, en este caso nos están dando los valores de 2 volúmenes y 2 presiones, ¿no? Si alguna de estas está en una unidad diferente, es decir, que aquí en vez de litros nos lo den en metros cúbicos, ¿sí? Tenemos que elegir qué unidades utilizar. Y los dos volúmenes hay que utilizarlos con las mismas unidades. Eso sí uno se tiene que fijar. En general los problemas no hacen eso, pero por si acaso recuerden
hacer cambios de unidades en caso de que la misma tipo de cantidad no tengan las mismas unidades, ¿de acuerdo? Y luego ya nos vamos entre presión 1 por volumen 1, perdón, que sería 755 torr por el volumen de 4 litros. ¿Por qué es importante que tengan las mismas unidades? Cada vez que hacemos los cálculos, así debe de ser para que nos den valores reales. La temperatura nos lo tiene que dar en grados centígrados, en este caso, no lo olviden. Y entonces todas estas unidades nos estorban. Si no están en las mismas unidades, no va a ocurrir esto. Que se eliminen entre ellas o que se anulen entre ellas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que estén en las mismas unidades. Entonces, ya hacemos la multiplicación. 17 por 524. Ay, ¿qué pasó? A ver, a lo mejor me ha desactivado mi bloque de números. Entre 555 por 4. 15.72. Entonces, nuestra temperatura es 15.72 grados centígrados. ¿Ok? Lo cual tiene mucho sentido porque a mayor altura debe haber menos temperatura. Y ya lo ponemos acá en nuestro resultado. Tengan mucho cuidado cuando escriban su resultado. Fíjense que hayan escrito el punto donde es. Por ahí algunos jóvenes les tomaba eso en cuenta. Al menos recuerdo que les tomaba eso en cuenta al momento de calificar sus tareas. ¿Ok? Para que no perdieran tantos puntos. O sea, estaban bien en el procedimiento, pero lo escribían mal. Aquí no voy a hacer eso, ¿ok? Me voy a guiar directo con la calificación que diga. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el puntito. ¿Sí? Y las unidades que nos están pidiendo que escribamos. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, ¿qué es el torr? La verdad tenía miedo que me preguntaras eso porque no me acuerdo. Lo podemos checar acá. Ok. Obviamente es una unidad de presión. Solo que no recuerdo de qué viene. Viene de torre. Es una unidad de presión denominada en el lenguaje físico y matemático por Torricelli. Y equivale a una presión de 1 mililitro de mercurio. ¿Sí? Está relacionada con esto. Entonces, si el problema me lo da en torr, ¿no hago ninguna conversión? O sea, ¿está bien así? Ajá. Ahora, Ok. si te piden conversión, no sé si acá en las hojas que le pasé venga, no me acuerdo. Bueno, hay que checarlo, ¿no? Aquí están. Hay que checarlo. Ay, se los moví. Ahí está. Aquí están, ¿no? Si no viene, es bastante claro que dice, es equivalente a una presión de 1 mililitro de mercurio, ¿no? Entonces, un torr es 1 mmHg, perdón. Y eso sí viene en nuestras hojitas y ya pueden con eso trabajar la conversión. ¿Ok? Mira, aquí viene lo equivalente en pascales. Ya con eso trabajan la conversión. Dependiendo ya de lo que les piden. ¿Ok? Muy bien. Entonces continuamos. ¿Alguna otra duda? Sí me surgió otra, perdón. Dígame. También no importa si el problema te lo pone con mililitros el volumen. Si los dos volúmenes están en mililitros, no afecta nada. Al final, en todos modos, la división nos va a dar el mismo resultado.
Ok, muchas gracias. ¿Sí? El problema es cuando no tienen las mismas unidades. Ahí sí. ¿Ok? Bien, entonces continuamos con el siguiente, ¿va? Esto es ley general de los gases o ley combinada de los gases, ¿va? Dice aquí. Bueno, primero, dice, en un viaje por Sonora, Elvia llena de aire los neumáticos de su auto a 32, sí, que son libras por pulgada. Es una unidad de presión también, ¿ok? Según yo, son las unidades que utilizan cuando llenan los neumáticos, que te dicen, ah, tiene 30. Y tú, ah, ok. ¿Pero 30 qué? Ah, son son estas unidades. ¿Sí? Entonces son 32, que es más o menos lo que debe de tener un coche. Está entre 30 y 32, según más no lo recuerdo. Luego dice, cuando la temperatura es de 6 grados centígrados, ¿ok? Después de un largo recorrido, al llegar al desierto, la temperatura es de 50 grados centígrados. ¿Qué presión tendrán los neumáticos si el volumen no cambió? Esto es algo muy importante, ¿sí? ¿En qué momentos tenemos nuestro volumen mm, constante, ¿no? Uno de esos momentos son en estas llantas, por ejemplo, puesto que en principio ¿cómo se dice? El neumático es lo suficientemente grueso y resistente para no cambiar su volumen. Y si lo cambia es insignificante, tanto que lo podemos considerar que no cambia. Entonces su volumen es constante. ¿Ok? Entonces, igual estamos hablando de un gas, que es justamente el aire que está dentro de los neumáticos, y tenemos, por tanto, las leyes de gases, ¿no? ¿Cuál de estas nos va a ayudar, jóvenes? La de Charles. La de Charles es cuando tenemos la presión constante. En nuestro caso vamos a tener volumen constante, el volumen no va a cambiar. Entonces La sería de Lusac. la de Lusac, así es, Guy Lusac. ¿Sí? No es gay, ¿eh? Es Guy Lusac. O al menos eso creo, pero es un nombre. B igual a, entonces es una constante, ¿ok? Y bueno, tenemos estas dos divisiones. Entonces, tenemos nuestra presión. Ay, nuestra presión en el primer estado, ¿sí? Que son los primeros valores. 32, sí. Con una temperatura de 6 grados centígrados. Después de un largo recorrido, se tiene una temperatura de 50 grados centígrados y nos están preguntando por la presión cuando el volumen es constante. Y esto es muy importante, ¿no? Porque esta parte es la que nos dice que la ley que tenemos que usar aquí es la ley de Gay-Lussac. Entonces, la fórmula es presión 1 sobre temperatura 1. Recuerden que la temperatura siempre divide, igual a presión 2 sobre temperatura 2. Al menos a la presión y al volumen, ¿no? Entonces, nos están pidiendo presión 2, por lo que hay que hacer un pequeño despeje, en la que esta temperatura se pasa multiplicando aquí y listo. Tenemos que la presión 2 es igual a temperatura 2 por presión 1 sobre temperatura 1. Y listo, y con esto resolvemos. Tenemos presión 2 es igual a temperatura 2, que son los 50.
por la presión 1, que son los 32. Y la temperatura, que son 6. Eso va a hacer que los grados centígrados se eliminen entre ellos y nos va a quedar los resultados en sí. ¿Ok? Así que checamos. De hecho, ¿se puede? No, esta es la 36. Sería 50 por 32 entre 6. 266.67. ¿Sí? ¿Qué? Sí, es demasiado. Pero sí. Mm, Bueno, ahí está. ¿Preguntas? Bueno, acá la ponemos presión 2 igual a 266.67. Sí. Profe, eso se escribe en PCI, se escribe en PSI. mayúscula, ¿no? Pues en el libro lo vi en minúscula. A ver. Igual en el programa debería indicar, ¿no? Sí, sí, ahí les van a poner. Ah, no, está en minúscula. Sí, está en minúscula. Sí, mañana les voy a activar el link, la parte aquí en el Classroom, y para que le echen un ojo a las instrucciones antes del examen, ¿no? O sea, mañana mismo, pues, porque ahí les van a decir cómo se tienen que ver las unidades. Entonces, hay que leer las instrucciones, ¿sí? Mañana se los activo. Ok. Bueno, vamos para acá. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Ok, continuamos. Vamos bien. Entonces, bueno, ahorita checa. Luego dice, si medimos un volumen de gas a 32 grados centígrados y es de 382 metros cúbicos, cuando volvemos a medirlo, al cambiar la temperatura, pero conservando la presión, importante, el volumen cambió 524 a 524 centímetros cúbicos. ¿Qué temperatura tenía el gas al medir su volumen por segunda vez? ¿Ok? De nuevo, seguimos hablando de un gas caracterizado por temperatura, volumen y presión. Entonces seguimos utilizando las leyes de gases. Ahora nos dicen que la presión es constante. Entonces, ¿cuál de estas tres leyes o cuatro vamos a utilizar? La de Charles. La de Charles. Así es. Entonces, nos vamos para acá. Primero ponemos nuestros datos, ¿no? Porque recuerden que tienen que enviarme sus procedimientos también. Eso sí. Entonces, temperatura 1 es igual a 32. Está medio feo. Es igual a 32 grados centígrados. El volumen 1 es 382 centímetros cúbicos. El volumen 2 es 524 centímetros cúbicos. No, sí. Ok, son cúbicos.
Y nos preguntan la temperatura 2. ¿Ok? Con una presión constante. Entonces, como digo, la temperatura siempre está dividiendo, así que la fórmula es así, la principal, antes del despeje. ¿Ok? Ahora nos están pidiendo esta temperatura, así que el primer paso es pasarla multiplicando a través del despeje. Nos va a quedar esto, muy parecido al primer problema. ¿Ok? Y luego la temperatura pasa multiplicando y el volumen dividiendo. Chéquense algo muy importante en estos despejes. Ay, espérame. Este no tiene que estar aquí. Que los volúmenes siempre se tienen que dividir. O sea, aquello que sea lo mismo se tiene que dividir para que puedan eliminarse las unidades. Podemos ver, por ejemplo, acá se dividen las presiones y los volúmenes, ¿sí? Aquí se están dividiendo las temperaturas, ¿ok? Y el resultado o el tipo de variable que estamos buscando tiene que estar en la misma posición que la otra. Chéquense, ¿ok? Así pueden ver si están bien en su despeje o no. Bien, y ya pues ponemos los valores, que son 32 por el volumen 2, que son 524, parece 9, pero es 24. 524 centímetros cúbicos entre el otro volumen, que son 382 centímetros cúbicos. Entonces, hacemos nuestro cálculo. 32 por 524 entre 382. Igual, 43.9. Lo voy a redondear a 9. ¿Sí? Porque si les piden dos cifras significativas, por ejemplo, en principio yo tengo que tomar 89, ¿no? Si les piden dos cifras. Pero como el siguiente número es un 5, el 9 tiene que aumentar un valor. Ahora, como el 9 aumenta un valor, se convierte en 10. Pero yo no voy a poner 810, sino que el 1 de ese 10 se le suma al 8 para convertirse en 90. ¿Sí me dio a entender? Entonces queda 43.90. Si lo quieren ver así, si ponen las dos cifras. ¿Ok? Grados centígrados. Y listo. Ese es nuestro resultado. Estos problemas son un poquito más sencillitos, pero donde tenemos que tener cuidado es en cuál de estas fórmulas utilizar, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Muy bien, vamos muy rápido. Si tienen dudas, pues deténganme, ¿ok? Bien, vamos con un último problema de gases. Dice, la preparatoria celebrará su aniversario y para ello los alumnos de física adornarán con globos de colores que inflarán con hidrógeno. Hidrógeno. No sé por qué puse hidrógeno. No, si los inflan con hidrógeno nos ponen en peligro a todos. El tanque de gas con 5 litros está sometido a una presión de 24 atmósferas. ¿Ok? Si disminuye su presión a punto 967 atmósferas, ¿cuál sería el volumen del gas y cuántos globos podrían inflar cada uno?
consume 4 litros de gas. Si cada uno consume 4 litros de gas. Entonces, aquí si se checan no les dicen con claridad qué cantidad se está conservando, pero está implícito en el problema porque hay una cantidad de las tres que son importantes para definir los gases que no está cambiando. ¿Cuál es esa cantidad que no está cambiando, pero no está escrito aquí en nuestro problema? Creo que la temperatura. La temperatura, así es. Como la temperatura no se menciona que está cambiando, la vamos a considerar constante. ¿Ok? Ahora, de las leyes que están acá de gases, ¿cómo se llama la ley que dice temperatura constante? La ley de Boyle. La ley de Boyle, en la cual multiplicamos presión y volumen. ¿Sí? Entonces, esa es la formulita que vamos a utilizar. Entonces, tenemos volumen 1 de 5 litros. Presión 1 de 24 atmósferas. Luego, presión 2 de 0.967 atmósferas. ¿Ok? Y el volumen 2 es lo que nos están preguntando en principio. Además, hay otro dato muy importante que es volumen por globo. Volumen por globo, lo voy a poner VG. ¿Ok? Es igual a 4 litros. Porque nos están preguntando cuántos globos vamos a inflar. ¿Ok? Entonces, primero hay que encontrar a B2 para poder hacer esto. Entonces, la fórmula quedamos que es la de Boyle, que es así. Las presiones y los volúmenes se multiplican. Entonces, de aquí hay que despejar B2, que es simplemente a la presión pasarla dividiendo para que las presiones se dividan literalmente. Entonces ponemos despeje. El volumen 2 es igual a presión 1, volumen 1 sobre presión 2. Chéquense que se van a dividir las presiones para eliminarse y quedarnos volumen. Y ya, pues con eso cambiamos los valores. Tenemos que la presión 1 es 24. El volumen 1 es 5. Y la presión 2 es 0.967 atmósferas. Tenemos 24 por 5 entre 0.967. 124.1 lo vamos a poner, ¿ok? 124.1. ¿Sí? ¿Qué? Litros. ¿Ok? Porque las atmósferas se van a eliminar entre ellas. ¿Hay alguien que me esté preguntando algo? Porque suena ahí. No. Es otra cosa. Bien. Ahora, ¿qué hacemos para encontrar cuántos globos estamos inflando, jóvenes? Eso ya es el volumen de que va a adquirir el gas cuando disminuyamos la presión. Entonces, ¿cuántos globos podemos inflar con este volumen? A esa presión. 31. ¿Qué tuvo que hacer, señorita? Pues nada más dividí el resultado entre 4. Así es. Entonces, globos van a ser los 124 que tenemos aquí, que es el volumen total de todo el gas, a esta presión, entre los 4 litros. ¿Sí? Estamos considerando que cada globo se llena con 4 litros de gas a esta presión, ¿eh? No a esta, a esta. Si no, esta la revienta. ¿Ok?
Es poquito por debajo de una atmósfera, está bien. Entonces, ahí. Checamos la división. Dividimos entre 4. Y ya nos da, como su compañera dijo, 31. Aquí, pues, aquí sí va a ser 31. ¿Sí? Aquí no tiene caso usar fracción porque estamos hablando de cantidad de globos en número entero. Entonces no es necesario. ¿Va? Es decir que sobraría un poquito de gas, por decirlo así. ¿Ok? Entonces el volumen es de 124.1 litros, ¿sí? Y se inflan 31 globos. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. Quedó muy grande. Ujú. Muy bien, ahora nos vamos a ir a problemas de conducción. Primero uno sencillito, que se resuelve de forma directa. ¿Bien? Entonces dice, la pared, perdón, exterior de un horno de ladrillos. Aquí es importante el material que estamos considerando. Tiene un espesor de 6 centímetros. La superficie interior se encuentra a 150 grados centígrados y la exterior a 30. ¿Cuánto calor se pierde a través de un área un área de 1 metro cuadrado este, durante 1 hora? Bien, entendamos un poquito el problema, ¿no? Primero, tenemos una pared de un horno, ¿no? De esta pared tiene un espesor de 6 centímetros. Ese es su espesor, ¿ok? Y hay dos zonas. La zona interna, que tiene una temperatura de 150 grados centígrados. Esta va a ser la interna. Recuerden que en este caso sería un horno cerrado, de alguna forma, ¿ok? Y y en el exterior el ambiente se encuentra a 30 grados centígrados. Entonces es bastante obvio que el calor va a fluir de lo que está adentro hacia afuera, ¿no? Y va a fluir así. Se hace a través del espesor así. Ay, ups. A través del espesor así, ¿no? Entonces este espesor es la distancia que va a recorrer el calor, por decirlo así. ¿De acuerdo? Y el área de la pared, porque eso es 1 metro cuadrado, es el área de la pared, es el área en el cual va a transferirse todo ese calor. Eso es el 1 metro cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos que el área es 1 metro cuadrado. La temperatura caliente, ¿sí?
es de 150 grados centígrados y la temperatura fría es de 30 grados centígrados. Obviamente a 30 nosotros no sentimos frío, ¿no? Es en relación a la comparación entre las dos temperaturas. Y el grosor es la que en la fórmula llamamos L. ¿Ok? Esta es la fórmula que vamos a emplear. Primero hay que definir el flujo o corriente de calor, que es multiplicar una cierta constante que depende del ladrillo, ahorita lo vamos a buscar, por el área, por la diferencia de temperaturas, que eso es una resta entre la temperatura caliente menos la temperatura fría, entre la distancia que recorre el calor. ¿Ok? Entonces, esto es flujo de calor o velocidad de calor, por decirlo así. Y además nos pide cuánto calor, es decir, cantidad de calor durante una hora. Entonces, recordemos que la cantidad de calor es igual a la H, a lo que obtenemos aquí, multiplicado por el tiempo. No necesitamos hacer ningún despeje. Lo único que necesitamos es que nos digan la K, ¿no? Entonces la K hay que buscarla porque no lo dice el problema, pero ya tengo acá aquí las unidades. Dice ladrillo. El ladrillo es 0.7 con estas unidades. ¿Ok? No representa ningún problema. ¿Cómo decirlo? Bueno, así vamos a utilizar esas unidades y porque al final nos van a pedir. No importa, porque en todos modos aquí se elimina el tiempo. Pueden utilizar o este, ¿no? Pero todo depende de las unidades de acá. Recuerden que este tipo de unidades no importa si aquí dice Kelvin o grados centígrados, porque lo que importa, a diferencia de las que ahorita vimos en los gases, lo que importa es la resta, ¿no? Y cuando nosotros tengamos resta de temperaturas, no importa si está en centígrados o en Kelvin, nos da el mismo resultado, la resta. Entonces, igual. Bien, entonces dijimos que es 0.7, ¿verdad? Lo podemos poner 0.7 watts sobre, se me fue, algo muy importante. Metro por Sí, Kelvin. sí, metro cuadrado, ¿verdad? Vamos a poner grado centígrado para que no haya confusión, ¿ok? Lo podemos cambiar. Son de las pocas veces que se puede hacer esto, ¿eh? Bien. Entonces, la constante está en metro cuadrado y aquí tenemos un pequeño problemita nomás. Es el único problema que tenemos, que eso está en centímetros. Entonces hay que hacer una conversión, ¿ok? Entonces tenemos que L de 6 centímetros, hacemos una conversión, lo vamos a convertir en metro y sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Entonces eso nos lo va a dejar en 0.06 metros. ¿Ok? Y ya sustituimos sobre la H. Tenemos 0.7 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado por el área, ¿verdad? El área ya no lo dan como un metro cuadrado. ¿Es cuadrado o cúbico? El área es cuadrado. Sí, pero en la constante. Es metro. Es metro. Ay, ya decía yo. Se me fue. Metro.
Ok. Sí, sí, no, porque si no, cuando pusiéramos esta nos iba a sobrar uno por ahí. Y la diferencia de 150 grados centígrados menos 30 grados centígrados, ¿ok? Entre 0.06 metros, ¿ok? Ya estos 2 metros de aquí van a eliminar los cuadrados y cuando hagamos la resta se eliminan con el grado centígrado de aquí, quedando en watts, ¿ok? Entonces, es 0.7, bueno, voy a ponerlo por completez nomás, por 1, por, ya lo pueden, aquí pueden hacer la resta, ¿no? Que son 120, o lo pueden escribir en la calculadora, pero si lo escriben en la calculadora como yo lo estoy haciendo, no se les olvide poner paréntesis para la resta. ¿Ok? Sobre 0.06. Que son 1400. Profe, una duda. Dígame. ¿Qué significaba la H? La H se llama corriente de calor, que básicamente es un tipo de velocidad de calor. Gracias. Y esto queda en watts. ¿Ok? No olviden, como nota vamos a poner que un watt es igual a un joule sobre segundo. Esto va a ser muy importante para el siguiente paso, que nos van a pedir energía, ¿no? No nos lo están pidiendo en watts. Tenemos que hacer esto de aquí. Como watts es joule sobre segundo, entonces lo único que tenemos que hacer es convertir el tiempo, que se me olvidó poner acá, por cierto, el tiempo de una hora a segundos. ¿Ok? Entonces, una hora, en la conversión, decimos que una hora es igual a 60 minutos y que a su vez los minutos son 60 segundos. Es decir, una hora son 3600 segundos. ¿Ok? Y esta es la cantidad que vamos a utilizar en esta formulita de aquí, en la cual vamos a multiplicar estos 1400 joules sobre segundo, ya convertido directamente. Como es un 1, como 1 es 1, pues simplemente nomás le cambiamos watts por J sobre S y listo. Por los 3600 segundos. Entonces queda 5.04 por 10 a la que 4, 5, 6. A las 6 joules. ¿Ok? Ahorita que pasó esto, qué bueno que pasó esto, porque en el examen hay una indicación, necesitaría checarlo de nuevo, pero en la junta se habló de que la notación científica en el examen lo vamos a escribir así. E. Vamos a poner una E. Como en algunas calculadoras, aquí les aparece como una E. ¿Sí? Aquí a mí me parece por 10. Pero algunas calculadoras cuando presionan este botón para notación científica les aparece una E mayúscula. Entonces en ese mismo sentido se va a utilizar esta E como si fuera por 10 y ya nomás le ponen el 6 a un lado. ¿Ok? Joules. ¿Preguntas? Bueno, sí. Sí. Cuando hicimos esos problemas, es que yo utilicé
Sí, la misma fórmula, pero el tiempo ya estaba agregado, entonces pues, no creo que haya problema, ¿verdad? No. Nos da exactamente lo mismo. Si ustedes ponen el tiempo aquí metido, por acá multiplicando, nos da exactamente lo mismo. Ok, muchas gracias. Sí. Bien. A ver, espérame. Profe, Dígame. los centímetros siempre se transforman a metros, ¿verdad? En este caso sí, porque nos estamos utilizando la constante K, donde utiliza las unidades de metros. Entonces es más fácil hacerlo así. Pero si te checaste acá en la tablita, hay otras unidades. Ahí está, no. Ay, espérame, dejen que se abra, que se expanda. Disculpen. Hay otras unidades en el que estamos utilizando metros. Ah, son metros. Pensé que eran centímetros. Ah, olvídenlo. Te iba a decir algo que no era. Pero acá, por ejemplo, que están utilizando pies, pues hay que convertirlos a pies, ¿no? Pero son por las unidades de las constantes. ¿Sí? Aquí también están utilizando metros estas unidades, entonces no habría problema. Entonces sí, hay que convertirlos a metros. Hay otras constantes que utilizan centímetros, si más no lo recuerdo. Yo recordaba eso. A ver, déjame ver en las tablas. Ah, gramos. Me estoy confundiendo, perdón. Es que como estas unidades utilizan gramos en vez de kilogramos, eso me generaba una confusión ahorita que estaba pensando. Entonces, nomás conviértelo a las unidades que esté utilizando tu constante y listo. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, ya para terminar, vamos a hacer este de aquí. Es igual, es por conducción, pero nos dice un panel de vidrio de una ventana mide 10 pulgadas de ancho, 16 pulgadas de largo y 1 pulgada de espesor. ¿Ok? La superficie interior está a 60 grados Fahrenheit y la exterior a 20 grados Fahrenheit. ¿Cuántos BTU se transfieren al exterior en 2 horas? Entonces, esto es importante porque aquí vamos a utilizar las unidades inglesas para empezar, ¿no? Y de las unidades inglesas, ahorita vimos acá que tenemos esta de aquí, ¿sí? En Fahrenheit, solo que aquí utiliza pies, ¿ok? Y acá BTU. A ver, ¿cómo está esto? Es BTU por pulgada sobre pies cuadrados. Bueno, ahorita checamos qué hacemos con esto. Pero hay que utilizar esta constante, ¿no? Entonces aquí está utilizando las dos unidades de medida. Entonces ahorita vemos qué hacemos. Chéquense que acá en estos no está el cuadrado y aquí sí. Es por la división entre longitudes, deja una longitud lineal en la parte de abajo. Podemos hacer una conversión aquí para que no esté pies cuadrados. Es decir, convertir estas pulgadas a pies y así podemos eliminar un pie, pero eso cambia las cantidades. Entonces ahorita checamos, repito. Entonces es vidrio, ¿verdad? Vamos a ver. Es que no se ve. El vidrio, aquí está, es 5.6 con estas unidades. ¿Ok?
Muy bien, regresamos a nuestro problema. Voy a ponerla antes de que se me olvide. La K es 5.6 BTU.in sobre pies cuadrados, ¿sí? Por hora por por Fahrenheit. Se me olvida. Por hora por Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que recomiendo es que el área esté en pies cuadrados y la L, miren, chequemos. Dentro de la fórmula, H es igual a la K por el área. Esta que está en pies cuadrados, ¿sí? Por la diferencia de temperaturas sobre L y que esta esté en pulgadas para que se elimine. Eso vamos a hacer. Ahora, el problema es que no nos dan el área. Eso lo vamos a tener que calcular. Nos dan ancho, voy a llamarlo A, con 10 pulgadas. Nos dan el largo, voy a poner una L en cursiva, ¿sí? Que son 16 pulgadas. Y nos dan el espesor. Ese espesor es la L mayúscula, que es 1/8 de pulgada. Esa es la que vamos a mantener así. ¿Ok? Es esta L. ¿Y qué más nos dan? Las temperaturas. El lado caliente es de 60 grados Fahrenheit. Y el lado frío, que es de 20 grados Fahrenheit. Luego tenemos el tiempo, que es 2 horas. El tiempo son 2 horas. Aquí es algo muy importante porque la constante ya está en horas. Así que no hay que hacerle nada aquí en tiempo. ¿Ok? Lo único que sí vamos a cambiar son estas 2 pulgadas a pies. Como no recuerdo cómo son las conversiones, vamos a checar esto. Miren, aquí ya tenemos pies cuadrados. Aquí falta un cuadrado, pero es área, ¿no? Pies cuadrados a pulgadas cuadradas. Esto nos puede servir para simplificarnos las cosas. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el área. El área es largo por ancho. 10 in por 16 in. ¿Ok? Ya que estamos considerando una ventana rectangular. Entonces nos da 160 in cuadrados, ¿verdad? Ahora, estos 160 los vamos a convertir utilizando esta relación de aquí. Podemos ponerlo acá en datos. Un pie cuadrado. FT es por foot, de pie. ¿Ok? Y 144 in cuadrado. In viene porque pulgada se escribe así. Según yo. No lo dije porque se escucha feo en español. Entonces, ahí está. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué más? Sí. Entonces, esto hay que convertirlo a pies cuadrados. Así que el área va a ser igual a 160 pies cuadrados. Digo, inch cuadrados. Y luego ponemos que 144 pulgadas es igual a un pie cuadrado. ¿Ok? Entonces, básicamente es esto. Son 160 por 1 entre 144.
1.11 pies cuadrados. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Si no, tendremos que usar esta conversión de aquí. Pies a inch. Pero bueno, con eso basta. Ok. Entonces, ya está. Ya tenemos nuestra área en pies cuadrados. Ya tenemos nuestra L en pulgadas. Ya con eso podemos utilizar esta constante. Entonces, H es igual a 5.6 BTU por pulgada sobre pies cuadrados por hora por grado Fahrenheit. Y lo vamos a multiplicar por 1.11 pies cuadrados por la diferencia de temperaturas 60 Fahrenheit menos 20 Fahrenheit, que son 40. ¿Ok? Entre el espesor, que es 1/8. No se preocupen por la fracción, entonces lo vamos a escribir en calculadora. Lo que sí es que si ponen, por ejemplo, 1/8 así, ¿ok? Hay que ponerlo entre paréntesis, ¿va? Así. O pueden utilizar, hay este mismo símbolo, vamos a ver. Queda así, miren. 1/8. Cuando ustedes ponen esto significa es como una fracción. Es una fracción, ¿va? Pero aún si lo ponen así también hay que poner el paréntesis. ¿Ok? Por cualquier cosa. Hay calculadoras que cometen errores si no les ponen el paréntesis. Bien, ahora sí. Vamos a multiplicar. Voy a recuperar mi... Ahí está. 5.6 por 1.11 por 40. Ya voy a hacer la diferencia, ¿no? Que son 40 entre 1/8. Ok. Entonces, el resultado es 1989.12. 1989.12 BTU por hora. ¿Ok? Estos pies cuadrados se van a eliminar con estos. Los Fahrenheit pues se van a eliminar con esta resta. Y los IN con este IN. Entonces nos queda BTU sobre hora. ¿Va? Y ya el siguiente paso es multiplicarlo por las 2 horas. Entonces la Q es igual a este 1989.12 BTU sobre hora por las 2 horas. Entonces son 3.978. 24 BTU. Y listo. ¿Preguntas? No, profe. Profe, entonces, si la constante viene en pies al cuadrado, tenemos que transformar las pulgadas a pies al cuadrado. Sí. Sí, y la recomendación es que sea en el área. ¿Por qué no en L? Porque esta L son longitud lineal, es decir, esta L solamente va a eliminar un pie. ¿Sí me entienden? O sea, cuando nosotros hagamos la división y queramos hacer las eliminaciones de las unidades, esto va a quedar solamente en foot, sin el cuadrado, en FT. Y esto es FT cuadrada, ¿no?
Entonces solamente va a eliminar uno de los dos que hay aquí. En cambio, en la área siempre va a quedar al cuadrado, como aquí nos quedó pulgadas cuadradas. Entonces es más fácil, es mejor convertir esto a pies cuadrados para que se puedan eliminar las unidades a convertir la L. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok. Recuerden que la L siempre es la distancia del flujo, o sea, cuál es la distancia que debe de recorrer el calor. Como estamos suponiendo una ventana más o menos así, obviamente mucho menos gruesa, el flujo de calor es así, ¿no? Es así. Entonces, esto es lo que mide un octavo. Esto, así. ¿Sí? El espesor. Y ya pues hay que calcular el área de este rectángulo de acá. Pero si de pura y mera casualidad el problema nos dice que el calor viene así, entonces lo que hay que considerar más bien va a ser la altura como la L. Eso es lo que quería hacer con este problema, pero ya que lo analicé mejor, no era así. ¿Ok? Entonces más bien es la altura y hay que calcular el área del rectángulo de acá en el cual interviene este octavo. ¿Sí me doy a entender? Es importante que sepan la dirección del flujo, ¿va? ¿Preguntas? No, profe. ¿Podría buscar el problema? Es que le quiero tomar captura, Ah, sí, por favor. sí, es que, a ver, déjame hacerlo más pequeño a ver si cabe. Todo junto, lo voy a poner aquí. ¿Y se podría regresar al otro problema que terminamos? Es que si no le tomé. Ahí está. Me falta manejar mejor este pizarrón para dar mejores clases porque les puedo compartir aquí el link. Bueno, entonces Listo. ya no alcanzamos a ver más problemas, entonces son los que tenía preparados. Voy a dejar de grabar. ¿Quedó alguna duda, jóvenes? Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Podría mostrarme de nuevo el encuadre de los temas que van a venir? Ah, claro. Es que lo tenía antes guardado, pero ahorita estoy en otro dispositivo y pues... Es esto. Listo. Eso era todo, profe, Ok. de mi parte, pues. ¿Alguien más? Yo, profe. Ah, A ver, primero la señorita. ya se encuentran todas esas fórmulas en el documento que nos había proporcionado. Esta sí. Esta sí. Ah, déjame checar. Mejor lo checo, por si acaso. No me vaya a confiar. Creo que estas no las he agregado. Sí, ahorita lo checo. Sí, gracias. ¿Alguien más? Yo. Sí, dígame. Respecto a los exámenes y ahorita este problemario, fíjese que yo tuve un accidente Ajá. en el cual pues me lastimé la mano con la que escribía. No sé si podía hacerlo de otra manera, ya que piden pues los resultados, ¿no? O las El procedimiento. anotaciones. Ajá, el procedimiento. Ajá. Ok, a ver. Mira, puedes hacerlo así. Vete aquí al Word. Vas a tardar un poquito más, pero
Bueno, obviamente resuelves tu problema y como tú puedas y luego lo traspasas. Aquí en Word o incluso en los mismos archivos de Google, ¿no? Pero ahorita te digo cómo. Es en insertar y hay un apartado que dice ecuaciones. Entonces ahí le das en ecuación y aquí te ponen algunas formas de escribir las ecuaciones. Por ejemplo, voy a escribir la que estábamos utilizando ahorita. A igual, perdón, H, ¿verdad? H igual a K por A. Ya le pongo aquí la división. Si pones guión bajo y una F, por ejemplo, una C, y luego espacio, hace eso, lo puse en la parte de abajo. O igual aquí en índices, aquí esto es para poner subíndices o superíndices. Menos P, pongo, ahí nomás tienes que acomodarla ahí. F sobre L. Ejemplo. Entonces, aquí básicamente nomás ocuparías estos dos. Aquí vienen algunos paréntesis o corchetes, pero lo puedes hacer manual. Entonces, en principio, nomás estos dos ocupas, ¿sí? Para hacer las divisiones o para poner índices y superíndices o subíndices. Y ya con eso puedes poner un procedimiento que se vea así bonito. ¿Ok? Y ya pues nomás ocupas tu mouse para hacerlo. Entonces, te vas a tardar un ratito, te puedo dar un poquito de chance porque el tiempo para subir su procedimiento es 1 hora. Entonces déjame ver quién eres. ¿Quién eres? Soy Jonathan Samuel, pero Jonathan. si quiere ahorita le envío un correo con las actas médicas, si quiere, para que me identifique más rápido. Ok, y ya lo puedes hacer por esto. O también es exactamente igual. O sea, también hay un insertar y ecuación con los documentos de Google Docs. Sí, cualquiera de los dos lo puedes hacer. Sí, ok, profe. Entonces, ahorita le envío el correo. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok, si no hay más preguntas, entonces damos nuestra sesión por terminado. Recuerden iniciar el examen exactamente a las 7, jóvenes, porque se va a cerrar exactamente a las 9. Y pues hay que tener todo listo. Se les va a dar una hora, si más no lo recuerdo, de tiempo para subir el procedimiento. Y el procedimiento se sube al Classroom, igual. ¿Ok? Entonces le toman igual captura de una vez, mejor. Le toman captura a la calificación que les salga y suben su procedimiento como todas las demás tareas. ¿Preguntas? Sí, Dígame. entonces nos van a dar 2 horas para el examen y otra hora para subir el procedimiento. Sí. Ok, gracias. ¿Sería todo, jóvenes? Entonces me retiro. Que tengan unas buenas tardes. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.